Muchas gracias a los sponsors. Mi nombre es Juan Manuel Serrano, trabajo en Habla Computing, somos un pequeño estudio de arquitectura funcional. Hacemos trainings, hacemos consultoría y en uno de estos trainings y charlas que hacemos evangelizando sobre la programación funcional, llevando la palabra de la lambda, ¿no?, a todos los sitios donde nos dejan, pues conocí a Javi. Esto fue en un meetup en Let's Go hace un par de años. Así. Y entonces, al término de la charla, en la que solté pues, un rollo de mónadas y test clases y todas estas cosas de quedarse helado, pues Javi me dijo, oye, esto tiene mucho que ver con las arquitecturas hexagonales. Y efectivamente, pues ya me lo habían comentado y me lo comentaron más tarde en alguna otra ocasión, en alguno de los cursos, y por entonces pues empecé a rumiar por la posibilidad de hacer una charla conjunta pues en la que enfrentáramos cara a cara, ¿no?, pues, la arquitectura funcional y la programación funcional de las arquitecturas hexagonales. Se lo propuse hace unos meses a Javi, entró como un torito, vamos ahí, me llevo unas cuantas cornadas, hemos discutido un poco, pero bueno, nos seguimos hablando. Y bueno, hemos discutido de la independencia de Cataluña y del gobierno mundial, nos seguimos hablando, así que yo sabía que la charla al final se iba a hacer. Bueno, pues os explica Javi ahora un poco el contenido. Bueno, a ver, que todo ha sido un poco complicado. Vale, buenas, soy Javi, estoy en Codely TV, canal de YouTube, formación, cursos y esas cosas, y como ya ha introducido Juanma, no me voy a extender más, vamos a ver lo que trata esta sesión de hoy. Entonces, primero, el objetivo general de esto, y esto es algo que tiene que quedar muy claro a nivel de gestión de expectativas con respecto a la charla. No estamos aquí para aprender en detalle cómo implementar todas las cosas, que no obstante sí que vamos a ver ejemplos de código y demás. Pero estamos aquí para simplemente repensar cómo hacemos software. Es decir, está enfocada principalmente a alguien pues, que tradicionalmente ha desarrollado con tecnologías o con paradigmas orientados a objetos y que simplemente pues, quiere ver un poquito qué cosas hay más allá de la orientación a objetos o cómo podríamos hacer las cosas de manera diferente. En términos de gestión de errores, pues excepciones, ¿qué vamos a hacer si no? Pues ostras, hay muchas más cosas ahí, pues vamos a ver ejemplos. Temas de comportamiento, ¿dónde lo metemos? Pues en modelos de dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver otros posibles enfoques basándonos en técnicas más usadas tradicionalmente en paradigmas funcionales. Entonces, simplemente revisitar las técnicas para solventar los mismos problemas de siempre, pero de maneras diferentes, sobre todo encarados a la modularidad, a mayor abstracción y mayor modularidad. Entonces, ¿cuáles son los contenidos? Ahora sí. Primero, primera parte de principios de diseño a nivel de arquitectura de software. Vamos a hablar a nivel de primera parte a nivel de arquitectura de software y tal, y segunda parte a nivel de detalles de implementación con ejemplos de código y tal, con lo cual en la primera parte no sufráis, que veremos código, todo está controlado. Entonces, primera parte, concretamente, lo bajaremos al terreno comparando una arquitectura tradicionalmente entendida como orientada a objetos, que es la arquitectura hexagonal, y básicamente, y esto es importante también, lo que compararemos no es cómo hacer arquitectura hexagonal de libro purista, no, es lo que yo personalmente y en los equipos en los que he trabajado sobre todo, he aprendido a entender como arquitectura hexagonal. Y por la parte de arquitecturas funcionales, 3/4 de lo mismo. No es que todas las arquitecturas funcionales sean así, sino que es lo que Juanma en su experiencia ha aprendido a entender como arquitecturas funcionales. Entonces los compararemos frente a frente sin bajar al nivel de detalle de implementación. Luego sí que bajaremos y hablaremos en términos de modelado del dominio, hablaremos en términos de implementación de esas capas que veremos a nivel de arquitectura y a nivel de gestión de errores. Entonces, esos son los 3 principales puntos con los que vamos a intentar ver otros posibles enfoques. Eso no quiere decir que tengamos que entenderlo, porque tú ves este menú del día y dices, hostia, estos tíos se van a pasar de tiempo, puede ser, sí. No. Eso, hasta ahí correcto, pero sobre todo, muchas cosas y han tirado de petarse el mantra de menos es más y van a saco con la presentación y esto va a ser un caos. Correcto, lo hemos hecho, ¿pero por qué? Porque justamente lo que pretendemos no es entender todo al dedillo cada línea de código de lo que enseñemos, sino que lo que pretendemos con esta charla es simplemente tender puentes y ver que hay más cosas ahí fuera y que podemos tirar por esos caminos. Entonces, el objetivo de la charla es ese, no que salgamos todos de aquí siendo expertos en funcional, en Scala, Haskell o lo que sea, ¿vale? Entonces, dicho esto, empezamos con el primer apartado de arquitectura hexagonal. Vamos a revisitarlo muy rápidamente porque si partimos de la base tenemos ya la hora cubierta.
Entonces, arquitectura hexagonal, ¿qué es? Pues un tipo de arquitectura englobada dentro de lo que entendemos por arquitecturas limpias y básicamente se entiende esto del hexágono, huyamos ya por favor, Ports and Adapters es mucho mejor porque aporta las connotaciones de puerto y adaptador, como ahora veremos. Lo de hexágono, no, lo de las 6 caras no tiene ningún sentido a nivel de que hay 6 puertos o hay 6 nadas. No, entonces nos quitamos ya lo del hexágono, Ports and Adapters y tiramos millas. Entonces, ¿qué capas tenemos? ¿Qué capas se definen en la arquitectura hexagonal? Primero, infraestructura, todo lo que toca input-output, adaptadores de vendors externos, etc. Segundo, aplicación, todo lo que son nuestros casos de uso de nuestro sistema. Y tercero, y en el punto central, el dominio. Es decir, todo lo que son servicios con nuestra lógica de nuestro negocio, modelados de nuestras entidades, etc. Y, importante, hay una regla de dependencia en estas 3 capas, que va de fuera hacia adentro. Es decir, las peticiones las recibe la infraestructura, el controller de turno del framework de turno. Este controller, ¿qué hace? Pues llama al application service para poder ejecutar el caso de uso. Y ese application service lo que va a hacer es invocar, instanciar elementos del dominio para poder hacer el new de user y hablar con el repositorio siempre a través de una interfaz de dominio que ahora veremos. Entonces, esa es la regla de dependencia de fuera hacia adentro. ¿Por qué? Y ese es el punto importante. Porque lo que queremos asegurar es la cambiabilidad. Es decir, que yo cambie cualquier pieza de esta capa externa de infraestructura y nada de lo que hay aquí dentro cambie. No tenga que modificar mis casos de uso porque paso de enviar los emails con SendGrid a enviarlos con Mandrill. Lo único que cambia es el adaptador que inyecto a través del principio de inversión de dependencias, inversión de control en esa interfaz. Perfecto. Esto, cabe destacar, la diferencia con algo tradicional como la Layer Architecture es que el Layer Architecture en el centro pone la base de datos. Típico tutorial primerizo de Ruby on Rails que vemos con Active Record, que los modelos son los que tienen el método estático find para irse a base de datos. Entonces, huimos de esto, huimos del acoplamiento entre nuestro dominio y la base de datos y lo invertimos a través de la interfaz aplicando el patrón repositorio. Voy muy rápido porque lo que interesa en la charla es centrarse en la parte final, ¿vale? Todo esto es un repaso rápido para tener un poco de contexto. Ok, entonces aquí vemos frente a frente Layer Architecture y hexagonal y lo que vemos que chirría más la diferencia, a pesar de que ambas sean arquitecturas limpias, es el tema de qué ponemos en el centro. Entonces, en el centro aquí estamos poniendo el dominio, eso es lo que queremos que no se pervierta por toda esa infraestructura y eso es lo que luego veremos, cómo ir un paso más allá de lo que las interfaces tradicionales y monolíticas que definimos en Java, PHP y demás lenguajes, ir un paso más allá con esas interfaces para evitar leaks de infraestructura en nuestro dominio. Entonces, todo esto se lleva muy bien con el Domain Driven Design, es lo que escoge como arquitectura central. ¿Por qué? Porque en el centro está nuestro dominio. Entonces, ahí sale el seal of approval de ellas. Vale, flujo de petición. Muy sencillo. Tenemos un controlador HTTP, una API, perfecto. Nos llega la petición GET, ¿a dónde va? Al controlador. El controlador, hemos dicho, instancia el caso de uso y lo llama. Oye, registra este usuario. El Application Service, el caso de uso, ¿qué hace? Pues habla con otros servicios de dominio que contengan pequeñas porciones de lógica reutilizables a lo largo de distintos casos de uso, habla con modelos, los instancia ese usuario, lo que sea, con los distintos value objects que le llegan al Application Service y habla con el repositorio. Pero importante, el repositorio hemos dicho que no queremos acoplarnos a la base de datos, luego esto será un mero contrato, una mera API. Y esa es la palabra clave de esta charla, una API. Entonces, esa API es una interfaz que se ve implementada por una implementación de infraestructura, MySQL con Hibernate, lo que sea. Pero ese es el adaptador para el tercero, que vive en la capa de infraestructura. La leyenda de colores corresponde con las capas que veíamos antes. Todo esto, ¿por qué? Todo esto viene por tolerancia al cambio, de que yo pueda cambiar la implementación, y por testeabilidad. Yo quiero que mis tests unitarios no vayan a la base de datos para que corran rápido. Pirámide de test, respetarla, una suite de test tiene que correr rápido, promover integración continua, habilitarla, etc. Entonces, mis tests unitarios doblarán, moquearán esta implementación a través de este repositorio. Aquí habrá un test unitario a nivel de integración, es decir, comprobará únicamente que el repositorio para MySQL hace lo que tiene que hacer y, por encima de todo, habrá el test de aceptación que simulará la petición al controlador y
que comprobará que haya el 201 created y opcionalmente iremos a base de datos. Podríamos entrar a discutir si eso es un test de aceptación o no, si se va a la base de datos, ya no es caja negra, pero es algo crítico, esa discusión la dejamos para luego en la comida y la tenemos si queremos. Perfecto. Entonces, lo importante de todo esto, ports and adapters. Aquí tenemos el puerto, la interfaz, la API y aquí tenemos el adaptador, la implementación. Entonces, esto es en lo que se basa arquitectura hexagonal. Punto. Perfecto. Entonces, si sustituimos este ejemplo agnóstico del detalle concreto por un ejemplo concreto realista, podríamos tener aquí lo que sería la clase Video Post Controller, acoplándose en el nombre, en el naming de la clase, a que es un post HTTP. ¿Por qué? Porque este es el controlador que me sirve como punto de entrada para HTTP. Luego está bien ese acoplamiento a nivel de naming. Tenemos el video creator como caso de uso, tenemos el vídeo por aquí como entidad, tenemos el video repository sin el sufijo interface para forzarme a que el naming del adaptador me especifique explícitamente por qué es un adaptador y no la interface. Y aquí tenemos, en este caso, la implementación con Duby, una librería para MySQL. Ya está. Entonces, nuevamente, por an adapter. Y esto no es más que Solid llevado a nivel de arquitectura de software. Hemos aplicado el principio de inversión de dependencias, hemos aplicado SRP y punto pelota. Perfecto. Todo lo demás, temas de eventos de dominio, temas de CQRS, temas de event sourcing, eso es opcional. Con lo cual, keep calm, son pasos adicionales, vamos a calmarnos y, de momento, conformémonos, si queremos, con tener algo, una arquitectura así, siguiendo el mismo patrón, luego ya va a ser mucho más mantenible, tolerante al cambio y testable. Entonces, ahora ya sí, nos vamos en el menú a funcional y os dejo con Juanma. No te enrolles, Juanma, no te enrolles, te vas a enterar. Vamos a ver, ¿qué tiene que decir la programación funcional a nivel de arquitectura? Bueno, pues vamos a pedir ayuda al Andaman. ¿Alguien conoce al Andaman? Sí. Este señor es Philip Butler, es uno de los diseñadores de Haskell. Es el responsable de que se hable de mónadas en el mundo de la programación, es el inventor de las type classes y es bueno, pues uno de los gurús de la programación funcional. ¿Qué dice el señor Butler sobre los lenguajes funcionales? No dice más ni menos que un galimatías, y es que un lenguaje funcional no es más que un DSL para programar DSLs. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto lo que quiere decir ni más ni menos es que cuando hablamos de mónadas, cuando hablamos de type classes, cuando hablamos de transformaciones naturales, cuando hablamos de todas estas técnicas que nos encontramos en la programación funcional, el propósito de todas estas técnicas es implementar DSLs, es implementar lenguajes específicos de dominio y de una manera lo más efectiva posible. Por lo que nuestra arquitectura, la arquitectura de nuestra aplicación, ¿vale?, está modularizada, desde un punto de vista funcional, está modularizada en términos de DSLs. DSLs, por ejemplo, como SQL. ¿Vale? Si estamos haciendo una aplicación típica de microservicios, uno de los DSLs con los que vamos a trabajar más probablemente va a ser SQL. Tenemos un servidor de base de datos, ¿vale?, y tenemos SQL, que es el lenguaje con el que nosotros programamos ese pequeño servidor, ¿vale? Pero tenemos también HTTP, tenemos un servidor web y el lenguaje con el que damos instrucciones a ese servidor web para cada cosa es HTTP. En nuestra aplicación, estos serían DSL de infraestructura. En nuestra aplicación, ¿qué es lo que vamos a tener? En nuestra aplicación vamos a tener el DSL de repositorios, ¿vale?, para acceder a los datos de una manera adecuada en nuestro dominio, el DSL de casos de uso, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con las arquitecturas hexagonales? Bueno, pues la relación está muy clara si tenemos en cuenta que los puertos, ¿vale?, pueden entenderse simplemente como DSLs, o que los DSLs, una manera de implementar los DSLs es mediante puertos, mediante APIs, ¿vale? ¿Y qué son los adaptadores? Pues los adaptadores son simplemente el código que nosotros utilizamos para compilar esos DSLs a otros DSLs de un nivel de abstracción más bajo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos nuestros controladores desde nuestro punto de vista, el controlador y las rutas, el fichero de rutas, ese es el código, es un adaptador de la API de HTTP. El ORM y todo el código que utilizamos para implementar nuestros repos sobre SQL, eso también es un adaptador, ¿vale? Y así con el resto también de puertos. Todos los DSLs que vamos a tener van a ser los puertos, ¿vale? Los adaptadores van a ser esos intérpretes de esos DSLs, ¿vale? Esa es la filosofía. Desde esta filosofía, ¿vale?, todo, ¿vale?, van a ser o bien puertos o bien adaptadores, ¿vale? Los controladores de HTTP, esos son adaptadores desde nuestro punto de vista. No, vamos a tener también una API, vamos a tener también un puerto para los casos de uso, ¿vale? Y esa API, casos de uso, se va a implementar
de una manera particular sobre repos, pero podría implementarse de otra manera, etcétera, ¿vale? Entonces, las diferencias que hemos visto con la arquitectura que os ha contado Javi de puertos y adaptadores y la que contamos aquí, ¿vale? Es, por ejemplo, pues que este video creator del que habla él, nosotros lo consideramos como un adaptador y realmente nosotros añadimos una API nueva, nosotros incluimos en la figura HTTP como un puerto y esto es un adaptador. Las diferencias tampoco van mucho más allá, ¿vale? Yo creo que lo esencial, ¿vale? Es que hay un grado de acuerdo muy grande entre las metas, los objetivos de las arquitecturas hexagonales y los objetivos que persiguen las arquitecturas funcionales. ¿Por qué? Pues porque lo que persiguen las arquitecturas funcionales es tener más desacoplamiento. Cuando modularizamos nuestra aplicación en base a distintos DSLs, el objetivo, ¿vale?, es que las distintas responsabilidades queden encapsuladas, queden paquetizadas en DSLs, ¿vale? Y de tal manera que tengamos un desacoplamiento máximo con las distintas maneras de interpretar y de compilar esos DSLs, ¿de acuerdo? Entonces, desacoplamiento de infraestructura, total. Es un objetivo básico en una arquitectura funcional. Tener un DSL, ¿vale?, hecho de APIs, que después veremos cómo vamos a implementar esas APIs, que nos permitan desacoplarnos de la infraestructura, que podamos utilizar la misma lógica de negocio contra una infraestructura de testing, basadas en transformadores de estados inmutables, por ejemplo, etcétera, etcétera. Tener más tolerancia al cambio, más reconfigurabilidad, etcétera, etcétera. Los mismos objetivos, ¿vale? Eso que se os quede bien grabado, ¿de acuerdo? Porque la arquitectura funcional no son cosas, la programación funcional no son cosas teóricas, locas, ¿vale? Son cosas para hacer mejor software, ¿de acuerdo? Y en esos objetivos estamos, ¿vale? Diferencias, pues ya lo hemos visto. Pues hemos discutido un poquito Javi y yo de que si esto no es un puerto, eso es un adaptador, eso es no sé qué, no sé cuánto, pero va, al final del día yo creo que no son diferencias, ¿vale?, tan importantes, ¿de acuerdo? Y venga, vamos al turrón, ¿no? Como dices tú. Vale, perfecto. El momento que todos estamos esperando. Perdón, cojamos aire. Perdón, pido perdón por el rush de antes. Modelos de dominio. Si empiezo ya enrollándome, vamos mal. Implementaciones. Vamos a hablar en términos, ahora sí, vamos a bajar en términos ya más agnósticos. Es decir, antes en términos de orientación a objetos hemos hablado de arquitectura hexagonal como una posible arquitectura. Ahora vamos a hablar en términos genéricos de orientación a objetos y lo que podríamos entender por modelado del dominio en este paradigma. Entonces, primero, aquí, ¿qué tenemos? Oh, es escala, Javi, venga, va, pues yo me voy de la sala. No, haya paz. Es una clase, básicamente, que en Swift o en Kotlin sería una data class y no es más que esteroides para las clases. Entonces, con lo que nos tenemos que quedar, lo importante, una clase con un constructor que recibe 3 argumentos de unos tipos determinados, el identificador del vídeo, el título y la calidad. Punto pelota. Esa clase tiene lo que se denomina un companion object. Da igual. Es una cajita donde meter métodos estáticos que meteríamos en la clase. Punto. Entonces, esto aquí es un constructor, un name constructor o llámale X. Entonces, en este name constructor lo que hacemos es recibir esos tipos en primitivos, en strings y en escalares y pasarlo a instancias de los value objects que espera el constructor real. Ya está. Entonces, de todo esto, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con una cosa en concreta y es con el video quality. Entonces, vamos a ver esa clase que hay para rascar un poquito. Si entramos dentro de esa clase, lo que veremos es esto. Nuevamente, una clase que modela un atributo privado de clase que es el value, con su getter y setter, con su getter, y este value es un entero. Punto. La calidad se modela con un entero, de lo que sea. Y importante, hemos dicho que estamos en orientación a objetos. Luego, el mantra de la orientación a objetos, cuando todos estamos en primero de la vida, nos enseñaron que es orientación a objetos, encapsular datos y comportamiento. Alta cohesión, bajo acoplamiento. Entonces, esa alta cohesión viene dada porque los datos que tenemos aquí estén cerca del comportamiento asociado a esos datos. Luego, si yo lo que hago en mi dominio me están hablando de incrementar la calidad de un vídeo, es lógico que tenga un método increase que lo que haga justamente sea comprobar si el valor está dentro de unas cotas y si no está fuera del máximo, pues lo incremento. Ya está, es lo que está pasando aquí. Entonces, orientación a objetos, comportamiento más datos. Perfecto. ¿Por qué el método increase y no el setter de turno o el atributo público? Pues simplificar la API que expone esta clase, tener semántica del dominio y tener inmutabilidad en nuestros value objects. Perfecto, seal of approval. Ok, para adelante con esto. Vale,
Entonces, esto, ¿qué decimos? Pues venga, encapsulación, evitar chain calls, aggregate roots, único punto de entrada a todos esos pequeños value objects. Es decir, que el vídeo sea mi punto donde interacciono y que el vídeo tenga el método increase quality que delegue en el value object cómo se ejecuta realmente esa lógica. Perfecto, pues para adelante con esto también, más uno, más mola. Entonces, esto, y aquí viene lo interesante. Si tuviéramos que dibujar el diagrama de secuencia de lo que pasa por aquí debajo, ¿cómo sería? Pues tenemos ahí nuestra clase vídeo, tenemos aquí el supuesto caso de uso de incrementador de calidad, tenemos ahí los ciclos de vida de nuestras clases y cómo interaccionan. Pues básicamente solo hay un paso de mensaje, que es el de llamar al método increaseQuality. El vídeo hace sus mandanguitas y todos contentos. Vale, para adelante, más uno, más mola. ¿Dónde está el comportamiento, por tanto? ¿Dónde está la pelotita? Pues en la clase vídeo. Todo correcto, todo lo entendemos. ¿Por qué? Porque esto es la evidencia de que hemos modelado ese comportamiento donde están nuestros datos. Perfecto. Modelos de dominio ricos, aplicamos Teldonas, Seal of Approval, para adelante. ¿Cuál sería la alternativa? Getters y setters a saco. Nuestros modelos de dominio son cajas de datos, son DTOs. Eso ya huele mal, antipatrón. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo sería el flujo de ejecución, el diagrama de secuencia de esto? El caso de uso le pide la calidad al vídeo, el vídeo se la da, entonces el caso de uso incrementa eso teniendo en cuenta la cota superior y todo lo que decíamos, y finalmente le hace vía setter la modificación del estado a ese vídeo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la pelotita ahora? Pues la pelotita ahora está en el caso de uso. Nuestros modelos de dominio han dejado de ser ricos en comportamiento y hemos trasladado toda esa lógica a capas de servicio. Perfecto. Entonces, aquí tenemos la comparación de los dos diagramas de flujo donde se evidencia ese traspaso del peso de la lógica. Entonces, ahora vamos a ver otras posibles alternativas en funcional. Bueno, nosotros compramos, en funcional nosotros compramos que el peso de esa lógica, ¿vale?, se encuentre donde tiene que estar, que es en la capa de dominio, ¿vale? Es decir, nosotros esa lógica no va a ir a los servicios, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues la diferencia en la programación funcional principalmente es que ese mantra de el mantra de datos más comportamiento, ¿vale?, y encapsulados en un objeto, eso no lo compramos. Nosotros el acoplamiento lo vamos a hacer comportamientos, ¿vale? Y estos comportamientos entenderlos como APIs abstractas, APIs que definen el comportamiento de una manera abstracta. Después ya se verá, ¿vale?, cómo se implementa este comportamiento. Ahí al final nos harán falta datos, nos hará falta estado, ¿vale? Pero el acoplamiento, ¿de acuerdo?, no es sobre clases que encapsulan estado más comportamiento, es única y exclusivamente sobre las APIs abstractas que definen el comportamiento, ¿vale? ¿Cómo implementamos estas APIs en programación funcional? Bueno, pues con lo que se denominan type classes. Vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es un video behavior. Aquí lo que tenemos, ¿vale?, es la clase de los tipos, ¿vale?, que exponen este comportamiento. Tipos, ¿vale?, pues que van a tener asociado una calidad máxima, una calidad mínima, ¿vale?, y tipos para los que nosotros podemos incrementar la calidad de sus objetos, ¿vale? Entonces, repito, esto es la clase, esto no es una clase de objetos, esto es una clase de tipos, ¿vale? Clase de los tipos, ¿vale?, que exponen el comportamiento que nosotros esperamos de un vídeo, ¿vale? Y eso es una API, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta API? Pues lo que hacemos, ¿vale?, con las APIs cuando estamos programando orientado a objetos. Lo que hacemos es, nosotros definimos una API, ¿de acuerdo?, con un comportamiento abstracto, ¿de acuerdo? Después hacemos lógica, que se implementa sobre esa API, instanciamos las APIs y después componemos la lógica genérica con instancias particulares, ¿de acuerdo? Entonces, ese patrón de la orientación a objetos, de API, lógica, instanciaciones y composición, ¿de acuerdo?, lo vamos a seguir manteniendo. La diferencia es que vamos a trabajar con otro tipo de APIs, ¿de acuerdo? No vamos a trabajar con interfaces abstractas convencionales, vamos a trabajar con APIs que están parametrizadas con respecto a cualquier tipo T. ¿Y eso qué me ofrece? ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirve que tengamos una API parametrizada con respecto a un tipo T cualquiera? Bueno, pues sirve, por ejemplo, para poder implementar esa funcionalidad sobre tipos sobre los que no tengamos control, tipos que a lo mejor pertenecen a una librería, ¿de acuerdo? No, pero para eso tienen los adaptadores. Sí, tienen los adaptadores, pero con los adaptadores van a ser más ineficientes. ¿Por qué? Pues porque yo voy a tener una sola instancia por tipo y con los adaptadores voy a tener una instancia por instancia. ¿Vale? Una instancia de mi comportamiento por cada uno de los objetos de tipo T. Y después otra cosa muy importante que ofrecen
Estas APIs, este tipo de APIs con type classes, es que yo voy a poder asociar información estática a mi tipo. La calidad mínima y máxima es información asociada al tipo, no es información asociada a las instancias, ¿de acuerdo? Entonces, estas APIs son más expresivas, son más eficientes, son más flexibles, ¿de acuerdo? Pero por lo demás, insisto, vamos a trabajar exactamente con la misma metodología que en la orientación a objetos cuando programamos con APIs, ¿vale? Tenemos esta API y ahora queremos implementar un servicio sobre esta lógica. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Bueno, pues de una manera parecida a esta, ¿de acuerdo? Vamos a tener un método increaser, este método increaser estaría por aquí, ¿vale? Recibe un vídeo y un vídeo va a ser cualquier tipo de clase, ¿vale? De la que nosotros sepamos, ¿vale? Que tiene un comportamiento de vídeo, que instancia, ¿vale? De la que sabemos que existe una instancia de video behavior para ese tipo. Y teniendo, ¿vale?, esta evidencia aquí, nosotros vamos a poder invocar el método increaseQuality sobre vídeo. Es decir, pero vamos a ver, no me estabas diciendo que nosotros no estábamos acoplando el comportamiento a los datos, aquí me estás invocando este método, este objeto. Sí, pero esto es mentira, ¿vale? Esto es magia negra, que se hace en escala, ¿vale? Pues para dar la sensación de que estamos trabajando con objetos, ¿vale?, que tienen comportamiento, pero realmente el comportamiento está por un lado y los datos están por otro, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué ganamos con esto? Esto lo que ganamos es el seal of approval, la foquita que le gusta tanto a Javi, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no estamos exponiendo nada de la estructura interna, ¿de acuerdo? De los tipos. Estamos trabajando con tipos genéricos, ¿vale? No estamos trabajando con una clase concreta, ¿de acuerdo? Y después ganamos también del DONASC, esta propiedad, ¿vale? Porque seguimos teniendo una capa de dominio rica, ¿vale? No tenemos modelos, ¿vale?, dominios ricos, no tenemos modelos, no tenemos clases con comportamiento, pero sí tenemos una capa de dominio rico. ¿Por qué? Porque los comportamientos forman parte de la capa de dominio, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que obtenemos más? Lo que tenemos más, por foquita, ¿vale?, es más desacoplamiento, ¿de acuerdo? Tenemos mucho más desacoplamiento. No nos estamos acoplando a ninguna clase particular, nos estamos acoplando a APIs, ¿de acuerdo? Esa es la idea general. Pero como decía, seguimos trabajando con APIs. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Instanciar nuestras APIs. Bueno, pues instanciar nuestras APIs, nosotros tenemos una clase, por ejemplo, plain video. Esto tiene datos, no tiene comportamiento, ¿de acuerdo? ¿El comportamiento dónde lo vamos a poner? Pues el comportamiento lo vamos a poner en una instanciación, ¿vale?, de nuestra API para esta clase particular, ¿vale? Y aquí es donde ponemos ese comportamiento. Aquí, en el modelo de secuencia, vemos, bueno, pues que sí que estamos preguntando a esta clase plana de datos planos, ¿vale? Estamos preguntando la calidad, pero todo este diagrama de secuencia tiene lugar dentro de la capa de datos, ¿de acuerdo? Con lo cual, tampoco creo que sea muy grave. Y en cualquier caso, si insistes, ¿vale?, y quieres tener una clase vídeo del estilo que nos comentaba Javi, ¿vale?, con sus datos y su comportamiento, también podemos hacer, ¿vale?, una instanciación de nuestra type class, de nuestra API, para ese vídeo y simplemente delegar la implementación de los métodos de la type class, de la API genérica, a los métodos de esa clase particular, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo único que nos queda es la composición, ¿vale? Llamar a nuestro servicio genérico que trabaja sobre cualquier tipo de clases que implemente ese servicio, ese comportamiento genérico, ¿de acuerdo?, con bueno, las instancias particulares. Y aquí no aparece la instancia particular que estamos pasando, porque hay un poco de magia negra, de implícitos en escala y tal, pero la filosofía es la misma, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, retener, ¿de acuerdo?, que estamos trabajando con ese esquema, ¿vale?, de APIs, lógica, instanciaciones y composición, ¿de acuerdo? Pues nada, concluye. Vale, perfecto. Pues tiempo para repensar. Básicamente, tema que hemos visto a nivel de funcional. Pues hemos visto el tema de las type classes. ¿Qué nos dan? Pues permitir que nuestras APIs sean con esteroides, es decir, sean mucho más abstractas. Entonces, ¿por qué? Porque dependen de un tipo genérico. Entonces, primero, el objetivo, ¿cuál es? Acoplar a comportamientos, no a estados. Es decir, desacoplar el propio comportamiento del estado independientemente de cualquiera que sea este. Entonces, esto que soporta, básicamente, que promueve, pues que la lógica de negocio sí que esté en la capa de dominio, como bien decía Juanma, no en el propio modelo, pero sí lo podemos tener en nuestra capa de dominio en esos tipos ricos en comportamiento. Orientación a objetos, lo que veníamos diciendo ya. Acercar el comportamiento a los datos, empujarlo lo máximo posible. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay una reflexión a hacer. Toda esta modularidad, sí, muy bonito, muy guay, o sea, súper potente, pero tiene un coste.
y es el coste a nivel de complejidad, puesto que estamos añadiendo más niveles de indirección, más niveles de abstracción, hasta llegar finalmente a el cuerpo de nuestra función donde se ejecuta la lógica. Con lo cual aquí tenemos que ser responsables, tenemos que ser conscientes de que a la vez que estamos añadiendo y estamos obteniendo una gran nueva herramienta, que es a nivel de abstracción las type classes, también estaremos introduciendo en nuestras bases de código ese nivel de indirección, ese salto que tendremos que dar hasta llegar a la lógica final. Y entonces, tema del objetivo de OOP, pues básicamente modelos de dominio ricos, ya lo hemos dicho. Entonces, ahora saltamos a nivel de implementación a tema de implementación de esas capas que veíamos. Entonces, arquitectura hexagonal. El controller, ¿cómo sería? Sería algo como esto. Básicamente, lo interesante, ¿dónde está aquí? Olvidaos del ruido, lo interesante está en que el controlador, infraestructura, recibe la application service, recibe una instancia concreta de la clase video creator y la llama parseando ese casting a esos value objects. Entonces, ese caso de uso, ese application service, aquí lo tenemos. Nuevamente, no os dejéis perder por el ruido. Lo importante donde está en que el application service, el caso de uso, recibe inyección de dependencias por constructor, la instancia concreta de una interfaz, de una API de video repository a la cual llama al método save. Esa interfaz, ¿cuál es? Está aquí. Esto es una interfaz monolítica, tradicional, de orientación a objetos, donde básicamente está representada con dos contratos del método de, oye, dame todos los vídeos y guárdame este vídeo en concreto. Y en este caso en concreto la estamos viendo implementada de forma asíncrona con futuros de escala. Luego hablaremos de esto. Y el adaptador no tiene ningún tipo de interés, simplemente implementa la API que veíamos y le da una evidencia de implementación para ese contrato que decíamos. Ya está, no tiene más. Entonces, esto es todo al respecto de una posible implementación de arquitectura hexagonal. Vamos a hablar de otro. Muy bien, vamos a ver qué es lo que vemos, desde un punto de vista de la programación funcional y desde el punto de vista de las arquitecturas hexagonales. El objetivo básico es el desacoplamiento. El objetivo es que nuestros puertos, ¿vale?, nos protegieran frente a cambios en la infraestructura, ¿vale?, y que los adaptadores se encargaran, ¿no?, de hacer esa implementación de los puertos, pues una infraestructura de tal tipo o de tal otra. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que vemos, ¿vale?, es que parece que no hay acoplamiento, pero sí que hay acoplamiento, porque si veis aquí este futuro es una manera particular de acceder a nuestros datos mediante una computación asíncrona, ¿de acuerdo? Es una forma particular, ¿de acuerdo? Perfectamente, en vez de utilizar futuros, podríamos haber utilizado, ¿vale?, lo que se llama la mónada I o de CATS, otra librería. Hay un montón de formas de hacer computación asíncrona en el ecosistema de escala. Los futuros son una de ellas, pero hay otras formas. ¿Qué pasa si de repente queremos cambiar esa forma? ¿Qué pasa si de repente hemos hecho nuestros APIs con futuros y de repente queremos, vale, venga, vamos a empezar a utilizar el IO de CATS, ¿vale?, o el task de escala Z? ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que hay que refactorizar toda la lógica que tengamos sobre esos puertos. Y dices tú, bueno, pues no menciono ni CATS de IO ni el futuro y hago una implementación de este estilo. ¿Qué pasa aquí? Pues que aquí lo que vamos a tener única y exclusivamente son implementaciones síncronas. ¿Vale? No podemos instanciar esta API síncronamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es? ¿A dónde nos llevan todas estas APIs? Pues a que tenemos goteras, ¿vale?, en nuestras APIs, ¿de acuerdo? Tenemos unas goteras de infraestructura. La infraestructura se nos ha colado en nuestras APIs, se nos ha colado en la lógica de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo solucionamos este problema, ¿vale?, desde el punto de vista de la programación funcional? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es llamar al lambda-man, claramente, ¿no? Llamamos al lambda-man. Lambda-man. Vale, pues aquí viene el lambda-man. Y lo que nos dice el lambda-man, ¿vale?, es que lo que hay que utilizar de nuevo son type classes, ¿vale? Pero no type classes cualquiera, type constructor classes. La solución es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer simplemente es que si en un lado teníamos futuros, en otro lado teníamos IO, en otro lado teníamos, por ejemplo, un transformador de estados, lo que sea. Ahora lo que vamos a poner es un parámetro P. ¿Y P qué significa? P es este parámetro de aquí. ¿De acuerdo? Que hay un corchete, un subrayado, otro corchete. Madre mía, escala, qué sintaxis tiene, más bonita, ¿eh? Bueno, pues esto significa simplemente la forma particular con la que nosotros vamos a acceder a nuestros datos, ¿vale? Es el tipo de computación,
Puede ser una computación asíncrona, puede ser de tal tipo, de tal otro, puede ser un transformador de estado cuando estemos haciendo testing unitario, etc. Pero nosotros nuestra API la definimos para que valga para cualquier tipo de computación, ¿de acuerdo? Entonces, esta API es una type class. Aquí lo que estamos haciendo es definir la clase de computaciones con las que nosotros podemos acceder a nuestros datos de vídeo, ¿vale? Exactamente igual que antes, cuando definimos Quality Behavior como una type class que representaba los tipos de objetos que podían exhibir el comportamiento, ¿vale?, de un vídeo. ¿De acuerdo? Pues esto es otra type class, es una API. Y como toda API, ¿de acuerdo?, pues se puede instanciar, ¿vale? La tendremos que instanciar. La lógica de negocio la implementaremos sobre estas APIs, habrá composición, etcétera, etcétera. Pero es una API, ¿de acuerdo? Y es una API, pues, que es mucho más flexible, ¿vale? Es una API que va a poder tener más instancias. Y es una API que si nosotros de repente queremos trabajar con un tipo de infraestructura distinto, pues la lógica de negocio no va a haber que cambiarla, que es de lo que se trata, ¿de acuerdo? Entonces, nada, pues la implementación de esta API para los futuros podría ser exactamente la misma que teníamos antes. Si nosotros queremos hacer la implementación para I/O, ¿vale?, de la librería CatchEffect, la haríamos igual. E incluso podríamos hacer una implementación de esta API genérica para cualquier mónada, ¿vale?, para cualquier tipo de computación que se pueda combinar imperativamente. No es más que eso. Las mónadas no son más que computaciones con las que podemos hacer programación imperativa, ¿de acuerdo? Y nada, esto es lo que se trataba. Así es el asunto de las APIs y de las interfaces en la programación funcional y cómo se utilizan las type classes. ¿Qué es lo que nos ofrece? Más desacoplamiento, ¿vale?, sobre la infraestructura, mucho más desacoplamiento, ¿vale? Parece que no nos estamos comprendiendo. Cuando estamos haciendo una API inocente como una interfaz abstracta convencional, parece que no nos estamos acoplando. Si ahí no aparece futuro, ni aparece IO, ni aparece nada. Sí nos estamos acoplando a tipos de computaciones síncronas. Si aparece la palabra futuro, pues no te cuento, ¿vale? Entonces, las type classes nos ofrecen esa capacidad. Son el tipo de técnica ideal para implementar arquitecturas hexagonales, ¿de acuerdo? Dale. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llamamos? Vale, vamos con el tema de error handling. Ya está, estamos en los postres, ya casi. Nos lo vamos a comer entero y luego sí que vamos de verdad al break de lunch, así que ánimo. Venga, antes estábamos hablando del video quality, ¿vale? Venga, va, un value object, algo sencillito, todos lo conocemos. Venga, perfecto, para adelante. Es muy rápido, es muy rápido. Que estamos en tiempo, digo, tranquilo. Ah, vale, perfecto. Pues entonces nos sentamos aquí. No. Entonces, el tema, aquí que hemos metido para el control de errores, aquí hemos metido unos require. ¿Y estos require qué son? Pues no pasa nada, no es más que un if. Es un if que comprueba un predicado y si este predicado da falso, entonces lanza una excepción. Y aquí está el kit de la cuestión. Es decir, ¿cómo controlamos la instanciación con estados inválidos de nuestros modelos de dominio? ¿Cómo aseguramos la integridad de nuestros modelos de dominio? Pues en el momento de construirlos, no dejando de entrada que se puedan crear esas instancias con valores inválidos. Si es un email, pues compruebas el formato en el propio constructor y si no es un email válido, pues justamente es una de las grandes virtudes de los value objects, que ya puedes confiar en que si te llega algo de tipo video quality va a ser un valor válido. No tienes que hacer un if is null, if está mayor de 50, no, ya te lo crees. Entonces, ¿eso cómo lo controlamos? En los constructores metemos una validación y lanzamos una excepción. Punto pelota. Otro tipo de ejemplo de control de errores, ya no para evitar instanciaciones con estados inválidos, sino para controlar en tiempo de ejecución cositas raras. Por ejemplo, tendremos el video repository que tiene un search. Oye, búscame el vídeo con ID 5. Entonces, tenemos un video finder, servicio de dominio, que hace uso de esa API y simplemente recibe una instancia cualquiera de esa interfaz y dice, oye, voy a buscar el vídeo y si lo que me devuelves, y esto es imperativo total, ya saco, ojo, disclaimer, que no empecéis a llorar, pero básicamente, si el vídeo que me devuelves está vacío, es decir, aquí esto es un optional, con lo cual me puede devolver un none, entonces simplemente lanza una excepción. Oye, tú aquí lo que estás haciendo es esperando que encuentres ese vídeo porque vas a editarlo, por ejemplo, en el Application Service de Edit, luego esperas que esté porque te lo han pasado supuestamente y entonces si el repositorio no te devuelve nada, lanza la excepción, porque aquí estoy esperando encontrarlo, no buscarlo, ahí la diferencia. Entonces, básicamente aquí nuevamente imperativo y lanzamos la excepción que luego en la capa final del controlador que decíamos que tenía en el nombre lo del post,
porque se acoplaba al protocolo de comunicación con el cliente final, haremos el mapeo. Oye, si me llega una excepción de este tipo, trátala de esta forma. Yo soy el que sabe el protocolo de comunicación, yo soy el que sabe que soy una API HTTP, luego tengo que devolver un not found 404. Entonces, es aquí donde realizaremos el tratamiento de esa escalada de la excepción. Perfecto, funcional. Bueno, pues en funcional vamos a hacer, aunque os parezca mentira, vamos a hacer esencialmente lo mismo que nos ha explicado Javi. Esencialmente lo mismo. La sintaxis va a ser un poquito distinta, ¿vale? Pero esencialmente vamos a hacer un código, ¿vale?, imperativo, ¿vale? Y la diferencia está en que vamos a ser más declarativos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver es que, fijaros la asignatura del find, ¿de acuerdo? Esto es la implementación, ¿de acuerdo?, de nuestra capa de servicios con los repositorios. El find, ¿de acuerdo?, aquí lo que está diciendo en esta asignatura, ¿vale?, un poco verbosa, pero esencialmente lo que está diciendo es que nosotros vamos a poder encontrar un vídeo a través de un identificador y, ojo, aquí le estamos diciendo, ¿vale?, que para implementar esta funcionalidad, la funcionalidad de recuperación de vídeo, vamos a poder lanzar errores de este tipo, ¿vale? El tipo de computaciones, ¿vale?, sobre el que estamos programando sobre type classes. Las APIs, ¿vale?, ahora no son para futuros en particular, son para cualquier P, ¿vale? Bueno, pues para la implementación de este método en particular, ¿vale?, vamos a poder lanzar errores. Esto es como cuando en Java, ¿vale?, pues se declara, oye, una check exception de estas, ¿vale? Ojo, que esto puede lanzar errores de este tipo. Es exactamente lo mismo, es lo que estamos haciendo, ¿vale? Y esta asignatura que tenemos aquí se apoya en esta type class. Esta type class, ¿vale?, cuando nosotros disponemos de esta type class, nosotros vamos a poder lanzar errores, ¿vale? Vamos a poder crear computaciones que simplemente lo que dicen, oye, lanza un error. Y vamos a poder capturar errores. Eso es lo que nos proporciona esta type class, esta capacidad, ¿vale? ¿Cómo vamos a lanzar los errores? Pues simplemente, bueno, pues cuando resulte que el maybe video que estamos obteniendo, ¿de acuerdo?, pues sea none, ¿vale? Cuando el repositorio no nos haya devuelto nada, pues decimos raise error. ¿Qué es lo que decíamos antes? Antes lo que hacíamos es throw, lanzábamos una excepción. ¿Ahora qué hacemos? Ahora somos más abstractos. Ahora lo que decimos es, oye, que hay que lanzar un error. ¿Cómo se lance ese error? Ya depende de cómo se implemente esa API. Ese método de raise error, a lo mejor, efectivamente, pega una patada y el flujo control salta y te lanza una excepción. Pues es una implementación lícita, ¿vale? Pero no es necesariamente la única que vamos a poder tener. Si estamos haciendo test unitario, pues a lo mejor queremos devolver un header, ¿vale?, por ejemplo, o cualquier otra cosa, o indorarlo, yo qué sé, podemos hacer lo que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo. Y estamos siendo más declarativos, por tanto. Y el otro claim que teníamos era que este código no solo es más declarativo, está menos comprometido con formas particulares de hacer las cosas, sino que además es imperativo. Esto es un código imperativo. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Dónde está aquí el imperativo? Bueno, pues para ver esto, simplemente tener en cuenta que esto lo podríamos haber escrito de esta manera, utilizando el punto y coma, utilizando el throw, utilizando el return, ¿vale? Lo podríamos haber, Scala se podría haber implementado así. En vez de tener un flatmap, podríamos haber reutilizado el punto y coma, ¿vale? El throw, pues en presencia de un contexto en el que tuviéramos mana de error, ¿vale?, se podría traducir al raise error de esa type class, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, importantísimo, cuando estamos haciendo programación monádica, ¿vale?, que no se engañen, que lo que estamos haciendo es programación imperativa, solamente que a un nivel de abstracción un poquito más alto, ¿vale?, a un nivel de declaratividad mayor, ¿de acuerdo? Y con eso es con lo que os tenéis que quedar, fundamentalmente. ¿Vale? ¿Ha pasado lo otro? Ya, no da tiempo. Pues sigamos bien, hombre. Vale, pues pasamos ya ahora sí a los takeaways. Hemos acabado ya con el menú. Entonces, ¿qué cosas nos tenemos que llevar de esta charla? Quedan 5 minutitos. Entonces, ahora el que esté así un poco despistado mirando el Twitter es cuando levanta las orejas y dice, vale, pues me entero de algo, me llevo esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos de esta charla? Pues básicamente, primero, la comparación a nivel hemos hecho de diseño de arquitectura de software a grande nivel, o sea, sin tener en cuenta el detalle de implementación. Aquí lo vemos claro. Los ports and adapters que tanto nos gustan de orientación a objetos, en verdad solo los estamos aplicando a nivel de cuando nos vamos a entrada-salida, que es la justificación que aplicábamos antes de los test porque es más pragmático, donde los necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que premiamos es la consistencia a lo largo de cada una de esas interacciones.
Entonces, esto, punto número 1. Y ahora, ojito, pastillita azul, podemos salir de aquí y todos seguir haciendo excepciones, seguir haciendo interfaces monolíticas y seguir haciendo modelos de dominio ricos en comportamiento, o podemos coger la pastillita roja y jugar con type classes y jugar con APIs con esteroides. Esto es muy friki, me estáis grabando y esto es muy friki. Y entender el paradigma de programación funcional como un subsuming, que esto ya lo dejo para el compañero aquí, Juanma. Entonces, básicamente, estos son los takeaways, es decir, no nos quedemos con solo la sintaxis es muy verbosa, escala hecha para atrás porque es funcional, no sé qué. Sí, todos estamos totalmente de acuerdo. Pero es que, tío, es que hay un mundo ahí fuera, tío, que es súper interesante explorar. Entonces, sea en la forma que sea, Scala, Kotlin con Arrow, o ahora están metiéndolo nativo, explorémoslo. O sea, en la declaratividad, lo expresivo, lo explícito de tener un contrato que sé que me devuelve un either, que bien es el vídeo que ha encontrado, o un error, le da 100.000 patadas a una excepción escondida en el body del método, que no veo en el contrato, que no es por tiempo de compilación. Entonces, eso es un hecho, eso es objetivo. Entonces, también ahí, pues, tendríamos que saber explorar ese tipo de cosas. Y ya está, Morinfo. Y acabamos. Acabamos. Bueno, entonces, buenas noticias y malas noticias. Malas noticias, pues que la verdad es que hay un huevo de cosas por aprender, ¿vale? Hay muchísimas cosas de Mona, de aplicativos, transformaciones naturales, yo qué sé. Aquí, como decía Javi, el objetivo de esta charla, desde luego, no era explicar estos conceptos. El objetivo era que tuvierais como un norte, ¿vale? Cuando yo aprenda mónadas, cuando yo aprenda type classes, etcétera, etcétera, ¿para qué? Bueno, pues para implementar APIs, ¿vale? Que sean más robustas, que se puedan instanciar de más formas, APIs más declarativas, ¿de acuerdo? Para eso es para lo que queremos todas estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis unas cuantas referencias, ¿vale? De libros de programación funcional en Scala, ¿de acuerdo? De lejos, el libro más bonito es este, ¿vale? Pero están muy bien todos, ¿de acuerdo? Y nada, una simple reflexión, y es que, vamos a ver, aquí nos encontramos gente, ¿vale? Que tiene muchísima pasión por la programación, excelentes profesionales, ¿de acuerdo? Y que tenemos pasión por aprender, tenemos pasión por hacer las cosas bien, tenemos pasión por comunicar, ¿de acuerdo? Entonces, esta charla, ¿vale? Tiene como objetivo también, ¿de acuerdo? Mostrar que la teoría, ¿de acuerdo? La programación funcional, que en gran medida, ¿vale? Se puede ver como algo muy teórico, etcétera, etcétera, todo eso tiene un impacto tremendo, ¿vale? En la calidad, puede tener un impacto tremendo en la calidad de nuestro software, ¿de acuerdo? Y nos va a hacer mejores programadores, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Entonces, os animamos, ¿vale? Y esperamos que esta charla haya servido para eso, ¿de acuerdo? Para que os quedéis con que el tema este de la programación funcional, ¿de acuerdo? Pues que no es una cosa esotérica, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en nuestro día a día, ¿de acuerdo? Sino que puede influir mucho, ¿vale? Y después, el hecho también importante, buena noticia, realmente cuando estamos programando monádicamente, como decíamos, estamos haciendo programación imperativa, ¿vale? Es así, cuando utilizamos monad_error estamos lanzando errores, solamente que estamos siendo más declarativos. Entonces, buena noticia, cuando estamos trabajando con type classes estamos trabajando con APIs, ¿vale? Entonces, quedaros con la idea de que realmente no está tan lejos como parece la programación funcional. Más información, hacemos trainings, ¿vale? Los cursos de Kotlin, que voy a contar de los cursos de Kotlin, que es una maravilla, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Esperamos que os haya gustado la charla.